El cannabis, un término muchas veces polémico. Es una droga psicoactiva depresora del sistema nervioso obtenida de la planta Cannabis sativa. Según la ONU, se trata de la sustancia ilícita más utilizada del mundo. ¿Qué es el cannabis? ¿Cuáles son sus usos? Ilegalmente recreativo, pero ¿qué pasa con la pata medicinal? En Argentina, la Ley 27.350 regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta cannabis y sus derivados. Un tema interesante que muchas veces conlleva prejuicios o se ve muy estigmatizado. ¿Cómo se regula? ¿Qué efectos tiene? ¿Hasta dónde está legalizado? En esta edición invitamos a Matías Raspo, ingeniero químico, quien ha formado parte de estudios de bioactividad de extractos y aceites de sativa, para adentrarnos en el mundo del cannabis. Bueno, Matías, bienvenido, gracias por tu visita. Bueno, hoy queremos hablar y profundizar un poco en el tema del cannabis, ¿no? Comentanos, bueno, para comenzar justamente, ¿qué es el cannabis? El cannabis es una planta que yo siempre arranco con esta pregunta cuando me dicen ¿qué hubiese pasado si se hubiesen conocido primero los beneficios medicinales del cannabis antes que la parte recreativa? Vamos a llamar recreativo a lo que está en la cabeza de la mayoría de la gente de lo que provoca, que no es mentira, porque es verdad, hay un tema de psicoactividad del cannabis que viene por uno de sus componentes, pero más allá de eso tiene muchos, pero muchos fines medicinales que no están del todo explotados justamente por esta veda que hay a la hora de poder trabajar con la planta, bueno, por lo que todo el mundo conoce. Bien, se sabe, ¿no? que hay una especie de prejuicio o estigma con el término ya de por sí. Exactamente, el término en sí tiene un estigma, un bagaje muy grande, pero nosotros tenemos que identificar que dentro de la planta de cannabis hay varios componentes que se llaman cannabinoides. Bueno, dentro de esos cannabinoides hay dos que son importantes, el THC y el CBD. ¿Cuál es el tema? El THC es el que se le llama el componente psicoactivo o el recreativo. Y el CBD es el que más se le atribuyen los beneficios de tipo medicinal. Entonces, ¿a dónde está el problema? Que el CBD solo por un lado o el THC solo por el otro no generan el mismo efecto que ambos en sinergia, con distintas concentraciones. Siempre vos necesitas conocer la relación que hay entre la cantidad de uno y la cantidad de otro, y según esa relación vos podés tener distintos efectos sobre la persona. Bien, para tener en cuenta, seguramente cualquier persona cuando escucha el término cannabis lo relaciona directamente con la marihuana. ¿Es exactamente el mismo sinónimo? Marihuana es el nombre trivial, el nombre con el que todos la conocemos. El nombre real de la planta es cannabis, y tiene distintas variedades, que está sativa, índica y después ruberalis, que es la tercera. Pero en sí la planta es cannabis. Bien, perfecto. ¿Y qué particularidad tiene cada una de estas plantas, cada uno de estos tipos? No, a ver, tienen distintas concentraciones. O sea, en realidad hoy en día la genética de la planta de cannabis, se ha trabajado mucho sobre la genética, entonces se generan semillas donde yo ya conozco qué relación THC-CBD voy a tener cuando la planta crezca. Entonces el término sativa es medio como que a todas las plantas hoy en día le estamos diciendo sativa, porque en realidad se empiezan a generar híbridos, sativa índica, índica sativa, sativa ruderalis, pero digamos en sí la planta es la misma y lo que importa en realidad no es la familia, sino qué tienen adentro. Bien, perfecto. Cuando arrancábamos, bueno, decías esto de que hubiera pasado si se hubiese descubierto antes la parte medicinal o los efectos positivos que tiene el cannabis antes que lo recreativo. ¿Se sabe desde cuándo hace que se utiliza el cannabis con estos fines? El cannabis siempre se ha utilizado, o sea, no deja de ser una planta. Nosotros por ahí tenemos, a ver, en el grupo de investigación en el que estoy, nosotros hace muchos años trabajamos con plantas. Hemos trabajado con limón, con romero, con orégano, con la planta que vos se te ocurra. ¿Cuál es la diferencia con cannabis? Tiene un tratamiento distinto, ¿sí? Porque para poder extraer esos compuestos lleva otro proceso que no es tan sencillo como si yo agarro una cáscara de un limón, ¿sí? Pero eso no quita que tengamos que podamos trabajar y podamos hacerlo. ¿Cuál era el problema? Que en Argentina no estaba permitido
ni siquiera la investigación con temas de cannabis. Hasta el año 2017 que se promulgó la ley 27.350 que permitía la investigación en cannabis y el uso medicinal del cannabis. En realidad el objetivo de la ley es ese, el uso medicinal del cannabis, y fue muy apoyada por por la ONG de Mamá Cultiva, que si no la conocen buscan la historia de Mamá Cultiva, es muy fuerte, porque era un grupo de madres que se juntaron con chicos que tenían problemas de epilepsia y otros problemas, que vieron que los aceites de cannabis que en ese momento traían de Estados Unidos generaban efectos positivos en sus hijos. Entonces empezaron a luchar para que en Argentina haya un marco regulatorio para poder generar para uso medicinal aceites a base de cannabis. Y la gente de Mamá Cultiva es fantástica, la verdad que el trabajo que han hecho es el que hoy en día a nosotros nos permite poder estar investigando en ese tema, que vuelvo a insistir, no deja de ser una planta que tiene una mirada negativa de la sociedad, que eso es cierto. Yo no me meto en el tema recreativo, es más, si te digo, de manera personal nunca probé. Ahora, nunca probé fumarla, porque es como todo el mundo lo hace. Nosotros picamos la flor, pero en vez de ponerla en una seda y fumarla, lo que hacemos es la llevamos a unos líquidos, se llaman solventes, que permiten extraer esos componentes, y después nosotros con ese extracto trabajamos. Y estamos de a poco tratando de generar know-how, o sea, generar conocimiento que sirva de base para otra gente que se dedique pura y exclusivamente a lo que es aplicaciones medicinales, porque nosotros acá obviamente no somos una facultad de medicina, somos ingenieros químicos del grupo, entonces lo que nosotros nos estamos encargando es de mejorar el proceso de extracción, que es la expertise que nosotros podemos tener. Bien, perfecto. Teniendo en cuenta esto, bueno, tienen distintos procesos entonces, la parte recreativa y la parte medicinal. ¿Qué pasa con los efectos? Muchos dirán, los efectos son los mismos, ¿cuál es el cambio? A ver, insisto, el efecto está en el cambio en las concentraciones, o sea, en la cantidad que tiene de un cannabinoide y del otro de esos mayoritarios, CBD, THC. Mientras más CBD tenga la planta, menos efectos psicoactivos tiene. O sea, mientras menos THC tenga, vamos a hacerlo bien, mientras menos THC tenga, más efectos, se cree que tiene más efectos medicinales. Ahora bien, hay estudios que comprueban científicamente que aislar pura y exclusivamente CBD y sus derivados no contribuye con la misma eficacia a algunas enfermedades, por ejemplo con la epilepsia, que si tiene una pequeña parte de THC, que obviamente, te lo voy a decir como lo dicen en la jerga, no te va a volver loco esa cantidad de THC, sino que te va a colaborar en generar un efecto positivo sobre lo que vos estabas buscando. Bien, entonces, bueno, para repasar entonces, se puede agregar un poquito, es ideal agregar un poquito de THC, que es lo que se utiliza para la parte recreativa, para la parte medicinal, porque da más eficacia. Exactamente, bien, exactamente. Perfecto. Y a partir de esta ley 27.350 aquí en la Argentina, ¿cuál fue el cambio? Es solamente medicinal, la parte recreativa sigue siendo ilegal, ¿no? La parte recreativa es totalmente ilegal, no está prohibida la venta, nada. O sea, la gente que quiere producir aceite de cannabis en su casa hoy lo puede hacer. Bien. Voy a corregirme. Hasta el año pasado lo podía hacer. Okay. ¿Por qué te voy a decir hasta el año pasado y sin entrar en tinte político? Bien. Hasta el año pasado vos podías sacar tu carnet, ¿sí? Y con ese carnet te permitía tener determinada cantidad de plantas en tu casa para uso medicinal y consumo personal. O sea, para consumo personal, para uso medicinal. Ese carnet, el famoso ReproCan, que por ahí algunos pueden haber escuchado, hoy en día no se están entregando porque se ha desguazado el programa de cannabis que pertenecía al Ministerio de Salud. Bien. Directamente no existe más el programa de cannabis. Al no existir más el programa de cannabis, no se están generando nuevos carnets, nuevos ReproCan. Bien. Entonces, aparentemente el año que viene habría un cambio en donde exigirían... levantarían los niveles de exigencia, como que tendría que haber médicos capacitados en alguna de las diplomaturas hechas que hacen distintas universidades de la Argentina, en alguna diplomatura, para que tenga un poco más de sustento a la hora de
poder expedir los certificados que a vos te habilitan a hacer el ReproCan. Es todo lo que se dice. Bien. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Perfecto. Pero ese carnet también era para la parte medicinal. Todo medicinal. No es para uso recreativo. El uso recreativo está prohibido como todos conocemos. Bien. Ya... Que después hay gente que está luchando por la despenalización del consumo de marihuana. Cuando nosotros decimos marihuana es como que estamos hablando bien del uso recreativo. Claro. Cuando hablamos de cannabis estamos hablando de la planta con todos sus beneficios no recreativos. Perfecto, bueno, ya regresamos a la parte de nuestro país, de la parte de Argentina, pero ¿por qué? ¿Cómo es la situación en el mundo? Porque se sabe que hay muchos países en los que está legalizado por completo, hay otros en los que todavía no. A ver, hay muchos países que están exactamente igual que Argentina, tienen legalizada la parte medicinal e incluso industrial, porque Argentina después en el 27, con la ley 27.699, si mal no recuerdo, 600 y algo es, si mal no recuerdo, generó un marco regulatorio para la producción industrial de cáñamo. Cáñamo es el cannabis con bajo contenido de THC. Bien. Y para la producción medicinal de productos a base de cannabis. Entonces estaba muy sólido o venía en auge todo el tema de cannabis y bueno, por lo que dije recién, hoy en día está frenado. Y después en el mundo, es cierto, hay países que tienen completamente despenalizado el consumo de marihuana, vamos a llamarlo el nombre trivial, y hay países en donde están igual que nosotros, y hay países que directamente no tienen ninguna de las dos. Bien, y bueno, retomando entonces la parte argentina, desde esta ley, ¿cómo fueron avanzando las investigaciones, no? Porque eso debe haber sido sacar una traba, ¿no? No es fácil. Bien. Nosotros, te cuento cómo arrancamos en UTN San Francisco. Estábamos una tarde y una vez se nos acerca una persona a la oficina nuestra del grupo Improsus, que es al que pertenezco, que lo dirige la doctora Andreata, y él venía con que, bueno, su hijo le hablaba de esto del cannabis y que había que hacer algo, que como la facultad no hacía nada, y nosotros hasta ese momento veníamos trayendo aceite esencial de cáscara de cítricos. Otras plantas también, pero en ese momento estábamos trabajando con eso. Bien. Y viene y plantea y como que nos sembró ¿viste? la duda de decir, che, ¿qué hacemos? Y justo a mí se me terminaba el proyecto de investigación que estaba dirigiendo y tenía que solicitar uno nuevo para el año siguiente. Entonces lo hablamos con Alfonsina y dijimos, bueno, dale, vamos. Presentamos el proyecto a ciegas, porque no teníamos absolutamente nada. Nos faltaba un montón de expertise, obviamente, no estaba, en ese momento estábamos ciegos, eso fue por 2022. Bien. Presentamos el proyecto lo aprueban a fin de año del 2022 en UTN para dar inicio en abril de 2023. A todo esto, en esos meses, se presenta una beca doctoral a CONICET, que es la de la ingeniera Sofía Ruiz Miraglio, que por suerte sale adjudicada, entonces ya éramos 3 personas que podíamos, o que teníamos la intención de trabajar en cannabis. Yo como director del proyecto, Alfonsina codirectora y a su vez directora de la tesis doctoral de Sofía. Cuando arrancamos en abril de 2023 no teníamos nada. O sea, voy a aclarar, en la UTN no tenemos plantaciones de marihuana, ni tampoco deseamos tenerla porque no nos dedicamos nosotros a investigar el cultivo de la planta. Nosotros arrancamos el proceso de la flor en sí. Bien. ¿Qué pasaba en esta instancia? Bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que hay disponible en el mercado mientras veíamos cómo conseguir flores para poder hacer nuestros propios extractos y hacer nuestra propia investigación, que era lo que nosotros habíamos propuesto en ese proyecto. Entonces nos empezamos a contactar con gente de la ciudad que se dedica a la producción de aceites, y bueno, le fuimos comprando uno acá, uno allá. Una amiga de Sofía vino no me acuerdo si de Francia o de Alemania, y le trajo uno del exterior. Bueno, y teníamos un abanico de opciones comerciales que sabíamos que eran a base de cannabis, y bueno, nosotros ese primer año empezamos a trabajar con eso. En el medio empezamos a hacer contactos. Alfonsina se metió en una comisión de CONICET que se dedica a lo que es la investigación en cannabis.
Empezamos a hacer cannabis hasta que... empezamos a hacer conexiones hasta que en algún momento nos cruzamos, mejor dicho, Alfonsina se cruza, con un sanfrancisqueño en Córdoba que pertenece a una asociación civil que se dedica al cultivo de plantas de cannabis y que le brinda a gente que la necesita, que no puede cultivar para poder hacer su propia cosa, o incluso a las universidades para que puedan estudiar. Esa asociación civil es la Asociación Civil Cogollos. Después de mucho papelerío, porque la verdad que fue bastante burocracia, más o menos tardamos 6, 7, hasta te diría 8 meses entre que fueron y vinieron los primeros papeles hasta que conseguimos todos los marcos regulatorios para que esté todo ok. Se hizo un convenio marco y después se hizo un convenio específico con esta asociación civil, que es la que hoy en día nos provee a nosotros el material para que nosotros podamos hacer nuestra investigación. Y obviamente cuando esa investigación sale, forma parte, o sea, somos responsables tanto nosotros como ellos. Y recién ahí tuvimos, este año, creo que fue en junio, si mal no me acuerdo, mayo, junio, tuvimos planta para poder trabajar nosotros. Hasta ahora nos manejábamos con lo que podíamos. Imagínate que cuando nosotros pedimos el proyecto, los proyectos son de 2 o de 3 años, y dijimos, bueno, pidámoslo por 2 porque no sabíamos si íbamos a poder conseguir material para realmente poder hacerlo. Y por suerte hoy en día estamos encaminados y creo que, bueno, si todo sale bien, ya el año que viene vamos a arrancar con muy buen bagaje científico de lo que hemos hecho. Bien, perfecto. Me imagino que debe ser complicado todo este proceso por el hecho de que también está la parte ilícita que hay que justificar, ¿no? ¿Para qué ustedes necesitan esto? Te explico. Por ejemplo, el material no es que lo podemos ir a buscar nosotros a Córdoba, nos lo traemos en la mochila y nada, no, porque para transportar hasta los 40 gramos, creo que es la cantidad permitida, tiene que ser alguien que tenga el carnet de ReproCan, que nosotros no lo tenemos. Entonces la gente esta de Cogollos viene y nos trae el material porque ellos sí tienen el carnet de ReproCan y nos proveen del material para que podamos laburar. Perfecto. Hay mucho prejuicio cuando ustedes cuentan por ahí que están haciendo investigaciones sobre el cannabis, justamente por esto que decíamos, por ese estigma y la palabra. Yo te voy a ser sincero, en el final del año pasado fuimos adjudicados con financiamiento a través de un programa se llama Jóvenes en Ciencia del gobierno de la provincia de Córdoba. Y salieron las notas de los 4 proyectos adjudicados de San Francisco. Y viste cómo es la gente, que le gusta comentar en las publicaciones. Yo particularmente tenía miedo que cuando saliera la nota de cannabis, porque la UTN liberó la gacetilla de prensa de cada uno de los proyectos, creo que con 2 o 3 días de diferencia, pensé que iba a haber como cierta resistencia del ciudadano, y la verdad que no, ha pasado, y te voy a ser sincero, también me sorprendió la llegada que tuvo la publicación que ha sacado la UTN el domingo, justamente con nuestro reconocimiento, el impacto que ha tenido en recuento de me gustas, por decirlo de una manera, que dije, wow, se ve que algo bien estamos haciendo porque era una demanda que estaba insatisfecha. Porque creo que muchos conocen gente que tiene muchos dolores o sufre de dolores, que hoy en día está consumiendo esos aceites de cannabis que se venden en distintos lugares o que se pueden conseguir, y ha tenido un efecto positivo sobre ellos. Entonces, creo que el problema, mejor dicho, no el problema, sino que lo que tenemos que hacer es desmonizar el nombre de marihuana y empezar a llamarlo cannabis y verle su aspecto positivo. Insisto, yo no hago apología del consumo, ni siquiera consumo, no me interesa la parte recreativa. Yo lo que estoy enfocado es pura y exclusivamente en darle un uso a la planta de cannabis que sea beneficioso para toda la sociedad. Bien, yo, bueno, desde mi punto de vista, sin ser investigador, vi una especie de avance desde el momento en que se empezó a hablar de el cannabis como forma medicinal, que era poco aceptable incluso, hasta que con el paso del tiempo se empezó a ver justamente experiencias de personas y la gente va cediendo un poco, ¿no? Bueno, el otro día que estaba en la Expo Cannabis, estuve en una charla en donde hablaban un poco de esto, de la situación
del cannabis en Argentina, y muchas de las cosas que te conté las nombraron ahí. Y había una señora, sinceramente no me acuerdo el nombre, ella fue una de las primeras investigadoras en cannabis en Argentina. En el año 2008 se vino en una valija con 2 kilos de cannabis. Que es ilegal. De todas sus partes era ilegal. Ella todavía al día de hoy no sabe cómo entró al país. Y pasó. Y entró. Y ella con ese material trabajó, porque en Francia estaba permitido, creo que venía de Francia, estaba permitido. Entonces ella había hecho un intercambio con Francia, que eso es muy común en los investigadores, que vayamos y vengamos a distintos lugares del mundo. Y se vino y fue una de las precursoras del trabajo con cannabis dentro de la Argentina. Obviamente que desde ahí hasta lo que es hoy ha habido un avance fenomenal, que también vuelvo a decir, hoy en día está relativamente frenado. Hoy en día está relativamente frenado. Bien. Y teniendo en cuenta esto, justamente, ¿qué aspectos en qué casos se puede usar el cannabis medicinal, el aceite de cannabis? ¿En qué enfermedades? ¿En qué situaciones? Mira, a ver, cada uno tiene que encontrar su propia dosis, qué le funciona y cuál le funciona. Incluso cuando vos comprás los aceites cannabis, hay distintos, la gente que los produce, hay distintos modelos, por decir, con más contenido de CBD, con menos contenido, con full spectrum, que tenga todo, que tenga menos, que tenga solo CBD. Cada uno, cuando vos lees los prospectos, tienen una aplicación más específica. Qué sé yo, por ejemplo, yo tengo conocidos que consumen el aceite de cannabis porque sufren muchos dolores articulares y el consumo de cannabis los calma. Hay formulaciones que, como te dije, están hechas por cultivadores locales que generan sus propios aceites y los venden, o incluso hay laboratorios ya de farmacopea, o sea, laboratorios grandes. Por ejemplo, hay un medicamento llamado Cambis, que es CBD 100 miligramos por mililitro, creo que es una alta concentración, es puro CBD. Y se le da a gente que tiene, por ejemplo, muchos dolores, se les brinda se les receta ese cambio. Obviamente bajo receta doble, todo como debe ser. Pero incluso hoy hasta los grandes laboratorios están empezando a ver esa beta con el cannabis. Bien, pero entonces puede atacar cualquier tipo de dolor, se podría decir, en su justa medida, obviamente haciendo un previo análisis. A ver, es como cualquier medicamento, no todo es para todos. Bien. Y no todo va a ser en la misma dosis porque todos los cuerpos son distintos. O sea, por ahí está bueno que siempre consulten con su médico, que el médico avale o no el consumo de ese aceite. Yo he tenido incluso familiares que en un padecimiento les preguntamos y la doctora dijo, sí, dice, cualquier cosa que le haga bien, dice, va a ser siempre bienvenido, dice, no va a pasar a mayores por el consumo de cannabis. A ver, los aceites que venden comercialmente la gente que los hace es el extracto de cannabis, o sea, la que se llama resina, que después de varios procesos se obtiene una resina que es justamente algo como pegajoso, que se diluye en un aceite carrier. Carrier significa como un aceite donde se disuelve. Generalmente ese aceite es oliva, almendra, coco. Son aceites que consumimos naturalmente nosotros. O sea, el 99% de lo que vos estás metiendo al cuerpo es un aceite que comerías naturalmente, solamente que tiene pequeñas concentraciones de esa resina disuelta que te ayudarían a vos. Bien, perfecto. ¿Es de libre comercio? ¿Se necesita receta? Los que tienen cosas vos los conseguís, o sea, incluso he ido a la rural y se han estado vendiendo en la rural. Creo que incluso en la última rural estaba el stand de una de la gente con la cual nosotros podemos tener relación o que le hemos comprado, estaban ellos vendiendo sus aceites a base de cannabis. Bien, perfecto. ¿Y esto que tenga su parte ilícita todavía el cannabis hace que sea un mercado más costoso quizás? ¿O cómo es el término de quizás muchas personas tienen miedo a entrar a la parte medicinal del cannabis o dicen eso va a ser muy costoso como tratamiento? No, a ver, yo no sé si la palabra sería que pueda ser más costoso y por eso, o que la ilegalidad lo haga más costoso. Yo creo que la ilegalidad lo hace más engorroso. Bien. No creo que tenga que ver con un tema de costos, sí tiene que ver con un tema de burocracia.
Perfecto. Yo creo que va más por ese lado. Bien. Volviendo al tema de la expo que mencionabas recién, bueno, recientemente estuviste en la expo Cannabis que se realizó el año pasado también. Comentar un poco acerca de este contexto, cómo se dan estas expos, a qué se da lugar en las mismas. Mira, la Expo Cannabis se hace ya hace varios años en el Salón de la Rural de Buenos Aires, ahí en Palermo, y es un gran evento o un gran encuentro entre los que se dedican fundamentalmente al cultivo de cannabis. Es como si fuese una exposición en donde hay empresas que ofrecen sus productos, tierras mejoradas para el cultivo de cannabis, semillas modificadas genéticamente, todo lo que es aparatología y instrumentos para hacer el cultivo indoor, o sea, el cultivo adentro de tu casa. Por ahí la gente en algún momento vio esas luces ultravioleta, hoy en día son luces LED que permiten el mejor crecimiento de la planta. Bueno, es más como un gran comercio, un gran Green Queen Shop de cannabis. Y tiene también su parte científica, como te decía antes, donde había una sala dedicada pura y exclusivamente a avances científicos del cannabis. Y otra sala pura y exclusivamente dedicada a brindarles talleres a la sociedad sobre cultivo, sobre producción de aceites, sobre cómo realizar todo lo que es burocracia para poder solicitar, cuando se pueda, el ReproCan y otro tipo de talleres. Bien, hay más gente de la que pensamos que forma parte del área de cultivo, que tiene cultivos. ¿Se sabe poco eso? A mí me sorprendió, sinceramente, la cantidad de gente que había en la exposición. Son 3 días, viernes, sábado y domingo. Realmente me sorprendió y que había de todos lados de Argentina, porque por ahí charlás, ¿viste? Hay lugares donde te podés sentar e intercambiar con los asistentes y hay gente de Mar del Plata, gente de Tierra del Fuego, gente de Mendoza, Jujuy, y vos decís, viajan pura y exclusivamente a este encuentro para ver en qué pueden mejorar. La mayoría de la gente tiene sus propios proyectos más allá de su cultivo. Y ¿sabes qué es lo otro? Me llamó mucho la atención, mucha gente grande, mucho adulto mayor. ¿Qué vos decís? Que no se suele relacionar. Que no se suele relacionar, pero ¿quiénes son los que más cantidad de problemas articulares tienen? Y dolores tienen que no nada se los calma a veces. Y eso a mí me quedó sorprendido. Bien, entonces te viste con sensaciones positivas, ¿no? Sí, totalmente. Bien, ¿y cómo fue su presentación dentro de esta expo? ¿Cómo fueron recibidos estos avances que estuvieron logrando? Mira, el trabajo experimentalmente lo había llevado adelante Sofía con el apoyo de Alfonsina y mío, obviamente. Y teníamos ahí los datos y habíamos hecho una presentación a un congreso que se llamaba Cannabis y Salud, que se había hecho en mayo en La Plata, me parece que había sido. Y teníamos ahí un trabajo y era interesante lo que se decía. Entonces yo le digo a Alfonsina, mira, está el concurso de póster, le digo, no exigen que mandemos el trabajo, solamente el póster. No importa si ya lo presentamos, porque generalmente vos cuando te presentás en un evento netamente científico, vos tenés que llevar trabajo original, que no hayas presentado en otro lado. Pero acá decían las bases que se podría haber presentado en otro lado, que el concurso era sobre el póster. Y que los mejores iban a ser seleccionados para la exposición durante los 3 días. Entonces dice Alfonsina, bueno, dice, vamos, quedaba 2 días creo para cerrar, o un día, y Sofía se reincorporaba de su licencia por maternidad. Y en ese día armó el póster, yo le di un retoque y lo mandé. Bien. Pasó como un mes, yo sinceramente ni me acordaba, a la expo iba a ir lo mismo. Y me llegó el correo que habíamos sido seleccionados dentro de la categoría de aspecto de la planta de cannabis, para ser, entre los 16 finalistas, para ser expuesto durante los 3 días en la Expo Cannabis. Así que la gente del jurado, o sea, la gente del comité científico, mejor dicho, del concurso, se encargó de la impresión de todos los paneles. De los 16 paneles había 55 trabajos presentados, y se seleccionaron 16 para ser expuestos. En una parte de la expo estaban todos los trabajos. Y después, bueno, tuvimos que hacer una defensa con el jurado. Vos pasaba el jurado y vos le explicabas todo tu trabajo, todo lo que
vos habías hecho y bueno, después salía un ganador por cada una de las categorías. Eran 3 categorías, salía un ganador. Bien. No salimos ganadores, pero sí, por lo menos ya venimos con la mención de finalista. Fue después de todo lo que sinceramente renegamos por la burocracia y por conseguir algo, es como que decís, bueno, venís con un mimo. Bien, perfecto. ¿Y cómo fue presentar todo este trabajo en un solo póster? ¿Cómo es el hecho de resumir este trabajo y también qué conclusiones pueden sacar, ¿no? No, mira, a ver, nosotros sinceramente estamos acostumbrados a todo el trabajo, poner un póster. Poner el póster, ponés los puntos más relevantes, o sea, casi no hay texto, es mucha tablita, mucho gráfico, y en base a eso es lo que uno, o lo que yo agarré y le expuse al jurado. Lo que está escrito en el trabajo, porque nosotros, a ver, siempre cuando uno se dedica a la ciencia, la idea es hacer una investigación, hacer un desarrollo, y después lo tenés que escribir, lo tenés que publicar en alguna revista de interés científico. Obviamente no te estoy diciendo lo vamos a publicar en la revista Gente, no, una revista que tienen estándares internacionales que se dedican a la divulgación de la ciencia. Nosotros ahora, con todo ese material que teníamos de este trabajo, Sofía ayer me pasó el paper que se llama, para que yo haga la corrección, para después que se lo enviemos a Alfonsina, quien es la que lo mira, para empezar a ofrecer ese paper a las distintas a una revista, que ella te puede decir sí, no, si te dice no, buscas otra, hasta que alguien, alguna revista, le interese el artículo y lo publica. Bien. Ese, digamos, el proceso muy simplificado de lo que se hace en ciencia. Perfecto. Y por la parte de ustedes, ¿qué es lo que esperan para el próximo tiempo, ¿no? Con respecto a la investigación, a la parte medicinal, también a la ley, ¿no? que acompaña esto? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Mira, el año que viene, justo estamos terminando de decidir esta semana, hay distintas aristas que explorar en el proceso de extracción de cannabinoides, o sea, distintas maneras de hacerlo. Hay una nueva línea que se está estudiando a nivel mundial, no solamente aplicada en cannabis, en plantas, sino en otro tipo de aplicaciones, que se llaman eutécticos, que no viene al caso qué es, pero es una línea muy amigable con el medio ambiente. Entonces, la idea sería a partir del año que viene empezar, se nos termina el proyecto, pedimos uno nuevo, solicitamos uno nuevo, que vamos a saber a final de año si nos lo aprueban o no, y si no lo aprueban vamos a seguir trabajando lo mismo. La idea sería empezar con esta nueva línea mucho más amigable con el medio ambiente, porque hoy en día estamos haciéndolo por una extracción con mucho consumo de energía. La idea es disminuir también el consumo de energía y usar solventes, o sea, usar líquidos que sean amigables con el medio ambiente. Bueno, la idea es ir por ese lado para el año que viene. ¿Cuál es el mensaje que le darías a la gente con respecto a justamente esto que hablamos, ¿no? Del estigma de la palabra cannabis y lo relacionado a la medicina? Claro, que no confundan sinceramente marihuana con cannabis. No estamos hablando de lo mismo. O sea, cuando hablamos de lo mismo, pero no tiene el mismo sentido, ¿sí? O sea, consulten a su médico, si el médico lo avala y tienen llegada a poder comprar aceites para por lo menos probar si eso genera un efecto positivo sobre su salud, que lo haga, que no tenga miedo. Hay un montón de gente que quizás no se anima a decirlo, pero sí lo utiliza. Podemos decir lo mismo, está el estigma de por medio. Ya para finalizar, quiero que te respondas la pregunta con la que arrancaste. Según tu punto de vista, ¿qué hubiese pasado si se conocían antes estas partes positivas del cannabis previo a lo recreativo? ¿Cómo pensás que sería la actualidad? Y yo creo que hoy estaría de recontra mil estudiado el cannabis, porque tiene tantas aplicaciones, incluso industriales, no estuvimos hablando, pero la fibra de la planta de cannabis incluso permite hacer tejidos o permite hacer construcciones ecológicas, pero que hoy en día no se están haciendo porque primero primó lo recreativo, ¿sí? lo psicoactivo. Si no hubiese primado eso, yo creo que hoy en día el cannabis sería una planta de excelencia y recontra mil estudiada ya a esta altura. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor.